Un imponente dragón con escamas como obsidiana antigua permanecía inmóvil en el borde de un acantilado, observando cómo los gritos humanos resonaban desde la aldea en llamas. Lo que sucedió después alteraría para siempre el curso de dos civilizaciones cuando el depredador más temido de la galaxia tomó una decisión que desafió milenios de instinto dracónico. Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Siempre me encanta charlar con ustedes y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para ver más historias como esta. El asentamiento de New Haven brillaba naranja contra el cielo crepuscular mientras las llamas consumían lo que horas antes había sido una próspera colonia fronteriza. Enclavado en un valle entre imponentes montañas teñidas de púrpura en el planeta Kepler, el puesto de avanzada humano existía desde hacía apenas 3 años, un instante comparado con los milenios que Drait había surcado estos cielos. Las enormes alas de Drata permanecían plegadas contra su cuerpo, y sus escamas de obsidiana reflejaban las llamas danzantes de abajo. Sus antiguos ojos, con pupilas verticales enmarcadas por iris dorados, habían presenciado el auge y la caída de innumerables civilizaciones a lo largo de las estrellas. Los Wiram habían vivido más de 4000 años. Su especie evolucionó en un mundo distante antes de desarrollar la capacidad innata de atravesar el vacío interestelar mediante la generación biológica de agujeros de gusano. Una hazaña que asombró a la comunidad galáctica cuando los dragones emergieron por primera vez en el espacio. El ataque al asentamiento humano se produjo sin previo aviso. 3 naves de guerra Kver descendieron de la órbita. Sus armas de energía atravesaron las mínimas defensas de la colonia antes de que las fuerzas terrestres la invadieran para eliminar a los supervivientes. Los Kver, una especie militante con mentalidad de colmena, consideraban la expansión humana una amenaza para su dominio en este sector. Drafe lo había observado todo con curiosidad distante. Los dragones rara vez interferían en los asuntos de las especies más jóvenes. Los de su especie preferían la soledad, anidando en cordilleras o cinturones de asteroides, lejos de los demás. Eran depredadores de la cúspide, temidos en todo el espacio conocido, con habilidades incomprensibles para la mayoría de los seres sensantes. Cuando los dragones interactuaban con otras especies, solía ser para exigir tributo o establecer límites territoriales. Un grito en particular captó la atención de Drata. Más agudo, más desesperado que los demás. Su mirada penetrante se fijó en una pequeña figura que se movía velozmente entre edificios en llamas, perseguida por 2 soldados Kver. Una niña humana, de no más de 7 años estándar. Algo se agitó en la antigua conciencia de Drata, un recuerdo de siglos pasados. Otra niña, otra especie, otro asentamiento en llamas. Él también se había limitado a observar entonces. Las chicas tropezaron y cayeron cerca del límite de la aldea. Los Krelver alzaron sus armas. Drait se movió, una decisión tomada en un instante. Tras milenios de indiferencia, sus enormes alas se extendieron con un sonido atronador, alcanzando más de 30 metros de altura al lanzarse desde el acantilado. El repentino movimiento provocó una cascada de rocas que rodaron por la ladera de la montaña. En 3 poderosos latidos, atravesó la distancia hasta la aldea. La corriente descendente de sus alas apagó momentáneamente algunas de las llamas. Los soldados Krelver se quedaron paralizados ante la enorme sombra que pasaba sobre sus cabezas, con los ojos facetados abiertos de par en par, aterrorizados. Los dragones eran raros en este sector, la mayoría había migrado al núcleo galáctico siglos atrás. Pocas especies jóvenes habían visto uno fuera de los registros históricos. El aterrizaje de Drat sacudió el suelo. Su cola apartó a un soldado Kver, haciendo que la criatura insectoide se estrellara contra la pared en llamas de una estructura cercana. El segundo soldado disparó su arma, la descarga de energía se disipó inofensivamente contra las escamas de Drata. Antes de que pudiera disparar de nuevo, las mandíbulas de Drata se abrieron de golpe, aplastando al soldado al instante. La niña humana yacía paralizada por el terror, su pequeño cuerpo temblando, con los ojos abiertos de par en par mientras contemplaba al dragón.
La sangre de un corte en la frente le corría por el rostro cubierto de polvo. Tenía la ropa chamuscada, respiraba rápida y superficialmente. Drait bajó su enorme cabeza, con las fosas nasales dilatadas al olerla. Miedo, humo, sangre, pero también algo más, algo exclusivamente humano que despertó otro recuerdo antiguo. Una explosión lejana sacudió el asentamiento al detonar un generador de energía secundario. La niña se estremeció, pero permaneció paralizada por el miedo. El asentamiento seguía ardiendo, los gritos se oían cada vez menos a medida que los Quer completaban su lúgubre tarea. Drafe tomó otra decisión. Con un movimiento rápido, bajó el cuerpo y extendió el ala derecha, creando una capa protectora sobre la niña. La membrana correosa, reforzada con escamas en el exterior, formaba un escudo impenetrable contra el caos exterior. Quieto, pequeño, retumbó Drait, su voz como un trueno lejano. Pocos dragones se molestaban en aprender los idiomas de las especies más jóvenes, pero Drait siempre había sentido curiosidad por los seres que se extendían por las estrellas. No te aceptarán. Los ojos de la niña se abrieron aún más al oír hablar al dragón. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Soy Drait, continuó, con la voz más suave, aunque aún resonando en lo profundo de su enorme pecho. ¿Cómo te llaman, niña humana? Tragó saliva con dificultad, sus pequeñas manos aferrándose a la tierra bajo ella. Sara. Finalmente logró decirlo, su voz apenas audible, incluso para el agudo oído de Drait. Sara Chun. Drait asintió levemente con su enorme cabeza. Demuestras valentía, Sara Chun. La mayoría de los seres no pueden hablar en mi presencia, ni siquiera aquellos que te superan en edad. Una serie de órdenes agudas en el lenguaje chasqueante de los Quer llegaron desde cerca. Se acercaban refuerzos. Los ojos dorados de Drait se entrecerraron. No podemos quedarnos aquí, dijo. Los Quer son minuciosos en sus exterminios. Bajó aún más el cuerpo. Debes subirte a mi espalda entre la primera y la segunda cresta espinal. Hay un hueco natural allí donde estará segura. Sara dudó, su instinto de supervivencia en conflicto con el miedo al enorme depredador que tenía delante. Otra explosión más cercana, esta vez, tomó la decisión por ella. Se arrastró hacia adelante y trepó torpemente. La pata delantera de Drata, sus pequeñas manos encontrando asidero entre sus escamas. Drait permaneció completamente inmóvil hasta que ella se posicionó en la depresión entre sus omóplatos, justo detrás de su cuello. Sujétate fuerte a la cresta espinal, le ordenó. No sueltes tu agarre, pase lo que pase. Sintió sus diminutas manos sujetar la base de la protuberancia ósea que recorría su columna vertebral. Su cuerpo estaba cálido contra sus escamas. Su corazón latía con un aleteo rápido que su sensible piel podía detectar fácilmente. Sin previo aviso, Drait se lanzó hacia el cielo, sus poderosas alas desplazando enormes volúmenes de aire. La repentina aceleración provocó un grito de sorpresa en Sara, pero sintió su agarre apretándose mientras se elevaban velozmente sobre el asentamiento en llamas. Desde arriba, la extensión total de la destrucción era visible. 3 partes de la colonia yacían en ruinas con las fuerzas terrestres Quer registrando metódicamente las estructuras restantes. Sus naves sobrevolaban, con potentes reflectores barriendo el perímetro en busca de fugitivos. Una de esas luces giró hacia Drait, iluminando su enorme figura contra el cielo que se oscurecía. Sonó una alarma. El Quer más cercano. La nave ajustó su posición. Los sistemas de armas se activaron. Drafe sintió que el miedo de Sara se intensificaba, su pequeño cuerpo temblaba contra sus escamas. Se ladeó bruscamente a la derecha, acelerando hacia las montañas que antes habían sido su punto de observación. Una ráfaga de energía de la nave Quer cortó el aire a su alrededor, rozando el ala izquierda de Drata. Sintió calor, pero no dolor. Sus escamas estaban diseñadas para soportar el vacío y la radiación del espacio mismo. «Nos están disparando», gritó Sara, con la voz arrebatada por el viento, pero aún audible para el sensible oído de Drait. «No lo lograrán», respondió Drait con serena certeza.
Ninguna nave hubiera derribado jamás a un dragón. Se ladeó de nuevo, esta vez en picado hacia un estrecho cañón que atravesaba la cordillera. La nave Kver lo siguió, con sus voluminosos componentes diseñados para la maniobra que Drait tenía en mente. Al entrar en el cañón, Drait apretó las alas contra su cuerpo, convirtiéndose en un misil aerodinámico que se disparó a través del estrecho espacio tras ellos. La nave Kver intentó seguirlo, pero se vio obligada a reducir la velocidad para sortear los estrechos confines. Drait conocía estas montañas a la perfección, habiéndolas explorado a fondo desde su llegada a la Kepler 5 3 décadas antes. Condujo por una serie de curvas cerradas, mientras las paredes del cañón se difuminaban. «Hay una caverna más adelante», le gritó a Sara. «Mi morada temporal. Allí estaremos a salvo». El cañón se ensanchó brevemente antes de terminar en un acantilado escarpado. Para un observador, parecería un callejón sin salida, pero Drait sabía que no era así. En el último momento, giró hacia arriba, en dirección a lo que parecía una sombra en la pared rocosa, pero que en realidad era la entrada a un gran sistema de cuevas. La abertura apenas era lo suficientemente grande como para que él pudiera atravesarla. Con las alas plegadas, redujo drásticamente la velocidad en el último instante, planeando en la oscuridad con precisión experta. En el interior, la caverna se expandió significativamente, su techo se elevó casi 60 metros y la cámara principal se adentraba en la montaña. Los hongos bioluminiscentes que Drafe había cultivado proporcionaban una suave iluminación azul verdosa. El suelo de la cueva era liso en algunos tramos, con depresiones erosionadas en la piedra por el enorme cuerpo de Drata. Aterrizó con suavidad y se agachó para permitir que Sara descendiera. Ella lo hizo torpemente, con las extremidades rígidas por el agarre durante el vuelo. Al tocar el suelo de piedra, tropezó y cayó de rodillas. Drait se adentró en la caverna, sus garras resonando contra la piedra al acercarse a una plataforma elevada de roca plana. Con una profunda exhalación, liberó un chorro de llamas controlado, encendiendo una pila de minerales combustibles y madera muerta que había recogido. El fuego proyectaba una cálida luz naranja por toda la cámara, que contrastaba con el verde azulado de los hongos. Sara permaneció donde había caído, observando al dragón con una mezcla de asombro y miedo persistente. Su pequeño cuerpo estaba sucio, con la ropa rasgada y chamuscada. El corte en su frente había dejado de sangrar, pero dejaba un rastro de sangre seca en un lado de su rostro. Drait se acomodó cerca del fuego, enrollando la cola alrededor de su cuerpo en una posición que le permitía observar a la niña humana. «Las naves Krellver no pueden detectarnos aquí», dijo. «La composición mineral de estas montañas bloquea sus sensores». Sara asintió levemente, luego hizo una mueca al ver que el movimiento agravaba una herida invisible. «¿Por qué?», empezó, pero se detuvo, como si reconsiderara su pregunta. «¿Por qué te salvé?», terminó Drait por ella. Ella asintió de nuevo, con más cuidado esta vez. Drait guardó silencio un largo rato, sus antiguos ojos reflejaban la luz del fuego. La pregunta era válida. Los dragones rara vez intervenían en conflictos entre otras especies. La mayoría habría observado la destrucción con indiferencia, si es que se molestaban en hacerlo. «No estoy del todo seguro», admitió finalmente. «Quizás fue curiosidad. Quizás algo más». «Mis padres», dijo Sara de repente, con la voz quebrada. «¿Viste?», interrumpió Drait, interpretando correctamente su pregunta. «Observaba desde lejos hasta que te vi huir». Las lágrimas inundaron los ojos de Sara. Estaban en el centro comunitario para la celebración de la cosecha. Todos estaban allí cuando llegaron las naves. Sus pequeños hombros comenzaron a temblar con sollozos silenciosos. Drait sintió una sensación desconocida en el pecho, una opresión que no tenía nada que ver con la incomodidad física. Los dragones no se apegaban como las especies más jóvenes. Eran solitarios por naturaleza, y solo se reunían brevemente para aparearse o disputar territorios. Sin embargo, el dolor del niño despertó algo en su interior. «Conozco la pérdida, pequeño», dijo en voz baja.
He vivido más de 4000 de tus años. He visto estrellas morir y mundos cambiar. He sobrevivido a civilizaciones enteras. Sara lo miró, con lágrimas que se abrían paso entre la tierra de su rostro. Vendrán a buscarme, el Kver, pensó Drafe. Son minuciosos, como dije, pero también temen a los dragones. Pocas especies se atreven a desafiarnos. Puede que crean que moriste en el ataque. ¿Qué será de mí ahora?, preguntó, con voz débil en la vasta caverna. Era una pregunta que Drake no había considerado. Los dragones no adoptan. No crían a otras especies. Desde luego, no crían niños humanos. Hay otros asentamientos humanos en este mundo, dijo. El más cercano está a unos 500 km al sur. Podría llevarte allí. El rostro de Sara se arrugó. No conozco a nadie allí. No conozco a nadie en ningún otro lugar. Vinimos aquí cuando tenía 4 años. Lágrimas frescas corrieron por sus mejillas. De nuevo, esa extraña opresión en el pecho de Drat. Movió su enorme cuerpo, extendiendo su ala como lo había hecho en la aldea, creando un espacio protegido a su lado. Ven, dijo. Descansa ahora. Decidiremos qué hacer cuando hayas recuperado las fuerzas. Sara dudó, luego se puso de pie lentamente y caminó hacia el dragón. Se movió con cuidado en el espacio bajo su ala. La membrana correosa creaba un refugio similar a una tienda de campaña. El calor del cuerpo de Drata calentó el espacio cerrado de inmediato. «Eres tan cálido», murmuró. Parte de la tensión abandonó su pequeño cuerpo al acomodarse contra su costado. Los dragones generan un calor interno considerable, explicó Drait. Es necesario para nuestros procesos biológicos, en particular para nuestra capacidad de atravesar el espacio. ¿Puedes ir al espacio?, preguntó Sara. Un asombro momentáneo atravesó su dolor. ¿Sin nave? Sí. Creamos agujeros de gusano temporales a través de un órgano especializado en nuestros cerebros. Así es como nos expandimos por la galaxia mucho antes de que otras especies desarrollaran los viajes interestelares. Es asombroso, dijo en voz baja, con los párpados cada vez más pesados. El calor, combinado con el agotamiento y el trauma emocional, la abrumaba rápidamente. Descansa, Sarachun, dijo Drait. Estás a salvo aquí. Mientras el niño se dormía, Drait permaneció alerta. Sus sentidos se agudizaron para detectar cualquier aproximación. La nave Kver había pasado 2 veces por encima, pero como había predicho, sus sensores no podían penetrar las montañas ricas en minerales. Drait contempló el extraño giro de los acontecimientos. En su larga vida, nunca había intervenido tan directamente en los asuntos de las especies más jóvenes. Los dragones eran observadores, depredadores. A veces socios comerciales reticentes, pero nunca protectores. Sin embargo, allí estaba él con un niño humano durmiendo a su lado, protegido por su ala. Quizás era simple curiosidad. Los humanos eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica, pues habían logrado viajar más rápido que la luz solo en el último siglo. Eran adaptables, resilientes y sorprendentemente ingeniosos para una especie físicamente tan poco impresionante. O quizás se trataba de algo más profundo, algo que Drait aún no estaba listo para examinar con detenimiento. A medida que la noche se hacía más profunda, una peculiar sensación de rectitud se apoderó del antiguo dragón. Fuera lo que fuese lo que lo había impulsado a salvar al niño, no se arrepentía de su decisión. El mañana traería nuevos desafíos. Pero por ahora, tanto el dragón como el humano descansaban en la seguridad de la caverna de la montaña, una pareja improbable forjada en fuego y destrucción. La mañana llegó lentamente a la caverna. Los primeros indicios del amanecer eran visibles solo como un sutil relámpago en la oscuridad cerca de la entrada. Drafe había permanecido despierto toda la noche. Su metabolismo requería mucho menos descanso que el de las especies más jóvenes. Sara aún dormía bajo su ala, con su pequeño cuerpo estremeciéndose ocasionalmente cuando los sueños o las pesadillas perturbaban su sueño. Drait había pasado las horas de silencio considerando su situación. Los Kver no abandonarían el sistema inmediatamente.
Su procedimiento habitual era establecer un bloqueo durante al menos un ciclo lunar tras un ataque, asegurándose de que ningún superviviente escapara para avisar a otros asentamientos. Esto complicaba la posibilidad de llevar a Sarah a otra colonia humana. La niña se despertó lentamente, despertando de su sueño. Su confusión inicial dio paso rápidamente al recuerdo, y Drait sintió su cuerpo tensarse contra su costado. No fue un sueño, susurró. No, confirmó Drait con suavidad, levantando el ala para que pudiera moverse con libertad. No lo era. Sarah se incorporó, haciendo una ligera mueca. A la luz del luto, Drait pudo ver que había sufrido más lesiones de las que parecían inicialmente. Se le formaban moretones en los brazos expuestos, y se apoyaba en el lado izquierdo al moverse. «Te lastimaste», observó. Sarah asintió. «Me caí mientras corría». Y antes de eso, cuando ocurrieron las primeras explosiones, se miró, pareciendo darse cuenta de su estado por primera vez. «Estoy muy sucia. Hay una piscina de agua dulce más profunda en el sistema de cavernas», dijo Drait. «Puedes limpiarte allí». «¿Puedes caminar?» «Creo que sí». Se levantó con cuidado, probando su equilibrio. Drait también se levantó, desplegando su enorme cuerpo mientras estiraba las alas brevemente antes de volver a plegarlas. «Sígueme. Te lo mostraré». La condujo a las profundidades de la caverna, donde el pasaje se estrechaba antes de abrirse a una cámara más pequeña. Allí, el agua se filtraba de las paredes de roca, acumulándose en una cuenca natural antes de desaparecer por una grieta en el suelo de la caverna. El estanque era claro y fresco, iluminado por más hongos bioluminiscentes. «Esperaré afuera», dijo Drait, retrocediendo con cuidado fuera de la cámara. «Llama si necesitas ayuda». Quedándose sola, Sarah se acercó al estanque con cautela. El agua parecía limpia, y al tocarla, estaba fría, pero no incómoda. Se quitó la ropa dañada y se metió en el agua, jadeando levemente por la temperatura. El corte en la frente le escocía al contacto con el agua, pero el dolor remitió rápidamente. Se frotó lo mejor que pudo, lavando la suciedad, el hollín y la sangre seca. Su cabello oscuro, que había estado recogido en una trenza pulcra antes del ataque, ahora era un enredo que intentó limpiar sin mucho éxito. Cuando terminó, se puso la ropa sucia, sin nada más que ponerse. Regresó a la cámara principal, donde Drait esperaba. El dragón había estado ocupado durante su ausencia. Un pequeño montón de frutas y lo que parecían tubérculos yacía sobre una piedra plana cerca del fuego, que él había reavivado. «Recogí esto mientras te bañabas», explicó. «Hay un bosque al otro lado de la montaña con vegetación comestible. Creo que es similar a la que cultivaban los humanos del asentamiento». Sarah se acercó a la comida con cautela. «¿Cómo sabes lo que pueden comer los humanos?» «He observado a los de tu especie desde que estableciste la colonia. Tus patrones agrícolas eran interesantes». Había algo casi avergonzado en el tono del dragón. «He estudiado muchas especies». Sarah cogió una fruta que parecía una manzana morada. «Gracias», dijo en voz baja antes de darle un pequeño mordisco. Era dulce y ligeramente ácida, similar a las frutas que crecían en los huertos de la colonia. Mientras comía, Drait se dirigió a la entrada de la caverna, mirando al cielo. «Las naves Quer siguen en órbita», informó. «Como esperaba, mantendrán su bloqueo durante un tiempo». Sarah dejó el fruta a medio comer. Su apetito disminuyó repentinamente. «¿Qué va a hacer de mí?», preguntó de nuevo, con la pregunta flotando pesadamente en el aire entre ellos. Drait se volvió hacia ella. Ojos dorados la está observando con una intensidad que podría haber sido aterradora de no ser por los sucesos del día anterior. «He estado considerando nuestras opciones», dijo. «Llevarte a otro asentamiento humano presenta dificultades mientras el bloqueo Quer siga vigente. Intentar abrirnos paso podría ponernos en peligro a ambos. ¿Podríamos enviar un mensaje para contarles a otros humanos lo que pasó? Los Quer estarán monitoreando todas las frecuencias de comunicación. Cualquier transmisión revelaría nuestra ubicación».
Sara hundió los hombros. Así que estamos atrapados aquí por el futuro inmediato. Sí. Drythe se acomodó de nuevo en el suelo de la caverna, pero eso no es necesariamente desfavorable. Nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que te recuperes. Tiempo para que yo considere soluciones más permanentes. Drafe hizo una pausa. Tiempo para que nos conozcamos. Sara lo miró sorprendida. ¿Quieres aprender sobre los humanos? ¿Sobre los humanos en general? Sí. Pero también sobre ti. Específicamente, Sara Chan. La voz del dragón se suavizó al pronunciar su nombre. Eres el primer humano con el que he interactuado directamente. En 4000 años, he observado muchas especies, pero observar no es lo mismo que comprender. Sara reflexionó. ¿Qué quieres saber? Todo, respondió Drythe simplemente. Háblame de tu vida en la colonia. Háblame de la tierra, el mundo natal de tu especie. Háblame de los pensamientos, sentimientos y costumbres humanas. Y así comenzó un inusual intercambio de conocimientos. A medida que avanzaba el día, Sara habló de su corta vida, su nacimiento en una estación espacial que orbitaba la Tierra, la decisión de su familia de unirse a la colonización, sus experiencias en el asentamiento fronterizo. Describió los variados ecosistemas de la Tierra, aunque admitió que su conocimiento se limitaba a videos educativos y las historias de sus padres. A su vez, Drythe compartió destellos de su larga existencia. Habló de su mundo natal, un planeta masivo con alta gravedad y atmósfera densa donde los dragones habían evolucionado durante millones de años antes de desarrollar sus habilidades únicas para desplazarse por el espacio. Describió civilizaciones que habían surgido y caído, fenómenos cósmicos que había presenciado, y la dispersión gradual de la especie dragón por la galaxia. ¿Por qué estás solo?, preguntó Sara finalmente. ¿No hay otros dragones cerca? Mi especie prefiere la soledad, explicó Drythe. Nos reunimos rara vez y por poco tiempo. Nuestra esperanza de vida es demasiado larga, nuestros recuerdos demasiado extensos para una compañía constante. Nos abrumaríamos mutuamente. Eso suena solitario, dijo Sara con la simple franqueza de un niño. Drythe ladeó su enorme cabeza, considerando que nunca lo había considerado soledad. Simplemente es nuestra naturaleza. Pero ahora me estás hablando. No me estás abrumando. Un rugido emanó de lo profundo del pecho de Drata. Un sonido que Sara eventualmente reconocería como una risa dracónica. Eres muy diferente de un dragón, pequeño. Tu mente funciona de manera diferente. Tus experiencias son menos importantes. Porque soy joven, en parte, pero también porque eres humano. Tu especie experimenta el tiempo de manera diferente a la mía. Vives con una intensidad notable. Continuaron su conversación mientras el día se convertía en noche. Drythe se fue brevemente a cazar por su cuenta y a recolectar más comida para Sara. Cuando regresó, la encontró intentando crear un lugar para dormir con piedras lisas y la planta más suave que pudo encontrar en la caverna. Sin decir nada, Drythe extendió su ala de nuevo, ofreciéndole el mismo refugio que la noche anterior. Sara aceptó agradecida, acurrucándose contra su cálido costado. Drythe, dijo en voz baja mientras el sueño comenzaba a reclamarla. Gracias por salvarme. El dragón no respondió, pero su ala se curvó con más protección alrededor de la pequeña figura humana. Los días transcurrieron de forma similar, cada uno aportando mayor consuelo entre los improbables compañeros. Las heridas físicas de Sara comenzaron a sanar, aunque Drythe sabía que las heridas invisibles del dolor y el trauma tardarían mucho más. Al quinto día, sentado cerca de la entrada de la caverna, viendo cómo la puesta de sol teñía el cielo de colores espectaculares, Sara formuló la pregunta que se había estado gestando en su mente. ¿Podría quedarme contigo? En lugar de ir a otra colonia, los ojos dorados de Drata se posaron en ella, sin pestañear. Eso sería poco convencional. Lo sé, pero ahora no tengo a nadie más. Tiró de un hilo suelto de su andrajoso camisa, sin sostener su mirada. Y tú también estás solo. Los humanos necesitan muchas cosas que yo no puedo proporcionarles, dijo Drythe con cuidado.
Educación, atención médica, la compañía de los de tu especie. Eres lo suficientemente inteligente como para enseñarme cosas, replicó Sara. Y dijiste que los dragones saben de curación. Y su voz vaciló ligeramente. No quiero estar con humanos que no conozco. Simplemente sentirán lástima por mí. El huérfano de New Haven. Drythe guardó silencio un largo rato. La propuesta no tenía precedentes. Los dragones no adoptaban. No criaban. No formaban familias como los humanos entendían el concepto. Y, sin embargo, tendríamos que establecer ciertos parámetros, dijo finalmente. Y no sería un acuerdo permanente. Con el tiempo, tendrías que reincorporarte a tu propia especie. El rostro de Sara se iluminó de esperanza. Pero podría quedarme por ahora, hasta que sea mayor, hasta que se cumplan ciertas condiciones. Drythe lo admitió. Necesitarías una nutrición adecuada, lo que significa que con el tiempo tendríamos que comerciar con asentamientos humanos. Necesitarías una educación que va más allá de la que yo puedo proporcionarte. Y cuando llegues a la edad adulta, estándares humanos, debes ser libre de elegir tu propio camino. Puedo aceptar esos parámetros, dijo Sara, pronunciando con cuidado la palabra desconocida. Drythe inclinó su enorme cabeza. Entonces, por ahora, puedes quedarte conmigo, Sara Chun. La sonrisa que se extendió por el rostro del niño creó de nuevo esa extraña opresión en el pecho de Drythe. Empezaba a reconocerlo no como incomodidad, sino como algo completamente distinto, algo que los dragones rara vez experimentaban. Se dio cuenta con cierta sorpresa, afecto. Al aparecer las primeras estrellas en el crepúsculo cada vez más profundo. Dragones y humanos se sentaron uno junto al otro, una alianza formada en el fuego y el dolor, que ahora se acercaba tentativamente a algo que ninguno esperaba, un futuro juntos, por temporal que fuera. Lo que ninguno sabía mientras veían emerger las estrellas era que su improbable alianza acabaría transformando la relación entre humanos y dragones en toda la galaxia. Pero esa era una historia para otro momento. Una que se desarrollaría durante muchos años. Por ahora, se habían encontrado. Y por ahora, eso era suficiente. Pasaron 3 meses en relativa paz. Los Quer finalmente levantaron su bloqueo. Pero Drythe y Sara permanecieron en la caverna de la montaña. Su inusual alianza se profundizó en algo que ninguno de los dos había anticipado. Drythe demostró ser un maestro excepcional. Sus milenios de conocimiento fluyeron en dosis cuidadosamente medidas que la joven mente de Sara pudo absorber. Le enseñó sobre el cosmos, sobre las diversas especies que habitaban el espacio conocido, sobre los ciclos naturales de Kepler 5, y sobre la supervivencia en la naturaleza. Tuvo cuidado de incluir la historia y la cultura humanas basándose en lo que había observado y estudiado. Sabiendo que Sara necesitaba mantener su conexión con los de su propia especie. Por su parte, Sara aportó algo a la existencia de Drata que había estado ausente durante milenios. Una compañía que desafiaba su perspectiva. Sus preguntas a menudo lo obligaban a reconsiderar creencias arraigadas sobre el universo y su lugar en él. Sus respuestas emocionales a sus historias. Asombro, tristeza, alegría, indignación le recordaban la intensidad con la que las especies más jóvenes experimentaban la vida. Establecieron rutinas. Cada mañana, Sara se despertaba y se bañaba en la piscina de agua dulce mientras Drythe cazaba o recolectaba comida. Pasaban las horas intermedias en lecciones o explorando las montañas circundantes, siempre con cuidado de evitar las patrullas Quer restantes. Las tardes eran para contar historias, con Drythe compartiendo anécdotas de su larga vida y Sara aportando lo que recordaba de la suya. A medida que las estaciones cambiaban en Kepler 5, trayendo temperaturas más frescas a las montañas, Drythe reconoció que su aislamiento no podía continuar indefinidamente. La ropa de Sara ahora era poco más que harapos, y aunque nunca se quejaba, él sabía que necesitaba provisiones humanas adecuadas. Debemos establecer contacto con otros humanos, anunció una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Necesitan provisiones que no puedo proporcionarles.
Sara levantó la vista de la tosca figura de madera que estaba tallando con una herramienta de piedra que Drait le había ayudado a fabricar. ¿Será seguro? Los Krellver se han retirado de este sector. Su ataque a su asentamiento probablemente fue una advertencia a otras colonias humanas, más que el comienzo de una campaña sostenida. ¿Me llevarán a otra colonia entonces? Su voz tenía un deje de aprensión. Drait negó con su enorme cabeza. Todavía no. Propongo un enfoque diferente. Hay un puesto comercial al otro lado de este continente, una zona neutral donde varios las especies comercian. Los humanos se encuentran entre quienes lo frecuentan. ¿Quieres ir de compras?, preguntó Sara con un dejo de diversión. El retumbante sonido de la risa dracónica llenó la caverna, por así decirlo. Sí. Tengo objetos valiosos para comerciar, minerales y elementos raros que he recolectado durante décadas. Sara dejó su talla. ¿Pero la gente no te tendrá miedo? Dijiste que los dragones no suelen interactuar con otras especies, salvo para exigir tributo. Esa es la pauta general. Sí, pero no carezco de habilidades diplomáticas cuando decido emplearlas. Los ojos dorados de Drata brillaron con algo parecido a una travesura. Y creo que tu presencia ayudará a mitigar algo de la tensión que mi apariencia pueda causar. ¿Quieres usarme como escudo? El tono de Sara era escéptico, pero una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Un puente en lugar de un escudo, corrigió Drait. Pocos esperarían ver a un niño humano en compañía de un dragón. Creará confusión, que podemos usar a nuestro favor antes de que el miedo se apodere de nosotros. Sara lo consideró. ¿Cuándo iríamos? Mañana. El viaje durará casi todo el día, incluso con mi velocidad. Deberíamos prepararnos esta noche. Y así lo hicieron, reuniendo las gemas y los minerales raros que Drafe había acumulado, fabricando un arnés más seguro con enredaderas y corteza blanda para mantener a Sara a salvo sobre su lomo durante el vuelo y discutiendo su aproximación al puesto comercial. El amanecer los encontró listos. Sara ajustó el arnés improvisado alrededor del cuello y los hombros de Der, y luego se subió a su lomo con la facilidad de la práctica. 3 meses de vuelos diarios alrededor de la cordillera la habían hecho sentir cómoda viajando a lomos de dragón, algo que ningún otro humano en la historia registrada podría afirmar. Se lanzaron al cielo despejado de la mañana. Las poderosas alas de Drata los llevaron rápidamente hacia el este, bajo el paisaje de Kepler. 5 se desplegaron en una variedad impresionante. Cordilleras que dieron paso a densos bosques, luego a vastas praderas, y finalmente, al comienzo de una región desértica donde se había establecido el puesto comercial. El asentamiento se llama Punto Nexus, explicó Drait mientras se elevaban sobre el desierto. Comenzó como una estación de paso para viajeros interestelares, pero se ha convertido en un centro comercial permanente. Registrado por un consejo que representa las 12 especies comerciales más frecuentes con estrictas leyes de neutralidad aplicadas por los sistemas de seguridad automatizados. ¿Hay otros dragones ahí?, preguntó Sara. Su voz se llevó a las orejas sensibles de Drata a pesar del viento apresurado. Improbable. Mi amable rara vez se involucra en el comercio. Tomamos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Eso suena como robar, observó Sara. Otro retumbar de la risa dracónica. Una perspectiva que recientemente he comenzado a apreciar. Gracias a ti, pequeño. Al mediodía, Nexus Point apareció en el horizonte. Una colección extensa de cúpulas y agujas que se elevan desde el piso del desierto. Los campos de la fuerza brillaban alrededor del asentamiento, protegiéndolo de las tormentas de arena y regulando el clima interno. Cuando se acercaron, Drait descendió a una altitud más baja. Vamos a aterrizar fuera del perímetro de asentamiento, dijo. La llegada de un dragón a la puerta principal causaría complicaciones innecesarias. Eligió un sitio de aterrizaje detrás de una gran formación de rocas a unos 2 km del límite oriental del asentamiento. Una vez en el suelo, Sara desmanteló el arnés y lo metió en una pequeña bolsa que Drait había fitted para ella desde la membrana de cobertizo de su ala. Recuerde nuestro plan, dijo Drait mientras se preparaban para acercarse al acuerdo a pie.
Permaneceré en la zona designada de grandes especies cerca del mercado exterior. Entrará en los mercados internos con nuestros bienes comerciales y realizará las transacciones como discutimos. Sara asintió, aunque su expresión traicionó el nerviosismo. Sería su primera interacción con otros seres, humanos o de otra manera, desde la destrucción de New Haven. Usted le va bien, Drake le asegurará, reduciendo su cabeza a los ojos. Usted es el nivel de los ojos. Usted es el nivel de los ojos. Usted es el nivel de Sar, un amigo de Sar, un amigo de Dear Doctor. La distinción. Choqueo de seguridad de seguridad. Índice de agresión histórica extrema. Vengo al comercio, anunció Drake en el lenguaje galáctico común, su voz profunda se transporta fácilmente a lo largo de la distancia. Reclamo la intención pacífica bajo el acuerdo de Nexus Point sección 7. La invocación de la ley fundamental de los puestos comerciales, específicamente la sección que garantiza un paso seguro a todas las especies que declaran la intención pacífica causó un momento de confusión entre los guardias. Sus armas permanecen potenciadas pero no dirigidas directamente a Drake. Verificar la intención pacífica, exigió al guardia principal, un humanoide alto con piel metálica. Un centurión, una de las especies mayores conocidas por su papel en el establecimiento de la red comercial. En respuesta, Drake bajó su cuerpo al suelo en una postura no amenazante, y extendió sus alas ligeramente para revelar a Sara de pie a su lado. La vista de un niño humano que acompaña voluntariamente a un dragón creó exactamente el silencio sorprendido que Drake había predicho. «Soy Sara Chan», ella gritó, su voz notablemente estable. «Drake me salvó cuando el Krelver atacó a la colonia New Haven. Hemos venido a comerciar con suministros». La guardia del centurión se acercó con cautela, sus ojos plateados cambiando entre dragón y humano. «Esto no tiene precedentes». «Sin embargo, es nuestra realidad», respondió Drake. «¿Onerá el acuerdo de Nexus Point, o llevaremos nuestro negocio a otro lugar?» Después de una breve consulta con sus colegas, el guardia asintió. «Puede entrar, pero el dragón debe permanecer en la zona de Megapana. El humano puede moverse libremente dentro del asentamiento». Aceptable, Drake estuvo de acuerdo. Fueron escoltados a través de las enormes puertas externas, sacando escaleras de todos los que pasaron. Las noticias de su llegada se extendieron rápidamente a través del asentamiento, y para cuando llegaron a la zona de Megapona, un mercado al aire libre diseñado para especies más grandes. Una multitud se había reunido a una distancia respetuosa. «Recuerde los artículos que necesitamos», dijo Drake en silencio a Sara mientras se preparaba para ingresar a las áreas del mercado interior. «Ropa, alimentos preservados, suministros médicos y, si es posible, materiales educativos». Sara asintió, agarrando la bolsa que contiene sus bienes comerciales, gemas y minerales raros que obtendrían un alto precio en cualquier mercado. «Volveré tan pronto como pueda». «Tómese su tiempo», aconsejó Drake. «Y observar con cuidado. Esta es una oportunidad para aprender sobre otras especies también». Mientras Sara se alejaba, Drake se acomodó en el área designada, su forma masiva dibujaba escaleras continuas y susurros de la multitud reunida. Los ignoró, manteniendo una postura digna que desanimó el enfoque sin parecer amenazante. Una sombra cayó sobre él, y Drake se volvió para encontrar a un hombre humano parado cerca, más cerca de lo que cualquiera de los otros observadores se había atrevido a venir. El hombre era alto para su especie, con piel oscura y cabello gris estriado de su rostro. Llevaba la ropa utilitaria de un espaciador con múltiples bolsas de herramientas unidas a su cinturón. «Nunca pensé que vería el día», dijo el hombre acentuado estándar. «Un dragón en Nexus Point con un niño humano como compañero. El universo todavía tiene sorpresas, parece». Drake estudió al humano con interés. «Muestras un coraje notable, acercándote a mí tan directamente». El hombre se encogió de hombros. «He estado viajando por las estrellas durante 30 años. Visto lo suficiente como para saber que las apariencias y la reputación no siempre son precisas». «Una perspectiva sabia», reconoció Drake. «Me tienes en desventaja. Sabes lo que soy, pero no te conozco».
Marcus Chun, el hombre respondió. Comerciante independiente. Ejecuto suministros entre las colonias en este sector. La atención completa de Drat se centró en el humano con la intensidad del láser. Chun, repitió. El apellido del niño es Chun. Marcus se fue muy quieto. ¿Qué niño? Sarah Chun de la colonia New Haven. El color drenado de la cara de Marcus. New Haven fue destruido. El Kver no dejó sobrevivientes. Recibimos la señal de socorro automatizada, pero para cuando cualquiera podía responder. Su voz se apagó. Hubo un sobreviviente, dijo Drait. Estaba observando desde las montañas cuando llegó el ataque. Intervení cuando vi al niño huir de los soldados de Kver. Marcus dio un paso inestable. Sarah Chun, abreviatura de Serena. Cabello oscuro, pequeño para su edad. ¿La conoces? Drait declaró en lugar de preguntar. Si es la misma Sarah, ella sería mi sobrina. La voz de Marcus había caído a un susurro. Mi hermano Guy y su esposa Elena se mudaron a New Haven hace 3 años. Sarah es su hija. Los ojos dorados de Drata se abrieron ligeramente, el único signo visible de su sorpresa. El niño no mencionó a ninguna familia extendida. No estábamos cerca, admitió Marcus. Lamento evidente en su tono. Guy y yo tuvimos una caída hace años. He tenido la intención de visitar para tratar de reconciliarse, pero siempre había otro trabajo, otra ruta a Ron. Le pasó una mano sobre su rostro. Y ahora es demasiado tarde. Quizás no del todo, dijo Drait con cuidado. El niño está aquí en el mercado interno que se comercializa por suministros. Hemos estado viviendo en las montañas desde el ataque. Marcus lo miró con incredulidad. La has estado cuidando, un dragón. Una disposición no convencional, pero funcional. El tono de Drata tenía un toque de defensa. Antes de que Marcus pudiera responder, una conmoción estalló en la entrada del mercado interior. Sarah emergió, corriendo a toda velocidad, perseguida por 2 soldados de Kver. Detrás de ellos, los guardias de seguridad del mercado gritaban e intentaban intervenir. Drait estaba de pie al instante, un profundo edificio de gruñido en su pecho. Pero Marcus se movió más rápido de lo que el dragón hubiera esperado, dibujando una pistola de energía debajo de su chaqueta y disparando 2 disparos precisos. El primero golpeó el suelo en los pies de los soldados de Kver, obligándolos a detenerse. El segundo golpeó la pared sobre ellos, bañándolos con escombros. La distracción fue suficiente para que la seguridad de los asentamientos se ponga al día y rodee al Kver. Armas levantadas. Sarah corrió directamente a Drafik, su rostro pálido de miedo. El dragón extendió su ala protectora a su alrededor cuando Marcus se acercó con más cautela. ¿Qué pasó? Drait exigió. Me reconocieron. Sarah jadeó, aún recuperando el aliento. Dijeron que se suponía que debía estar muerto. Que todos los humanos de New Haven fueron eliminados. Marcus se arrodilló a unos pasos de distancia, metiendo su arma. ¿Estás bien, chico? Sarah lo miró sospechosamente, presionando más cerca del lado de Drat. Sarah, esta es Marcus Chun, explicó Drait. Afirma ser el hermano de tu padre. Sus ojos se abrieron. Tío Marcus. Hermano piloto de papá. Marcus asintió. Su expresión es una mezcla compleja de dolor y esperanza. Ese soy yo. Ha pasado un tiempo. Chorros. Has crecido. Papá dijo que nunca ibas a visitarte. Que estabas demasiado ocupado siendo importante. A pesar de sus palabras, no hubo acusación en su tono. Solo la honestidad directa de un niño. Marcus hizo una mueca. No se equivocó. Debería haber hecho tiempo. Miró al personal de seguridad que todavía trata con los soldados de Kver. Pero en este momento, tenemos preocupaciones más inmediatas. Esos Kver no deberían estar aquí. El punto de Nex es un territorio neutral. Deben haber estado buscando sobrevivientes, razonó Drait. Sus métodos son minuciosos hasta el punto de obsesión. Marcus asintió sombríamente. Y ahora saben que Sarah está viva. Se informarán a su comando IBE. Deberíamos irnos, dijo Drait.
Inmediatamente. Espera, Marcus levantó una mano. Mi barco está atracado en el puerto sur. Es más rápido que tratar de huir a pie, y tengo sistemas de armas que pueden detener la persecución hasta que llegamos a la órbita. Los ojos de Drat se entrecerraron. ¿Propones que dejemos juntos? Ella es mi sobrina, dijo Marcus simplemente. Y la has mantenido a salvo cuando no pude. Diría que eso nos convierte en aliados, al menos por ahora. Sara miró a Drafik. ¿Puede el tío Marcus venir con nosotros? El dragón consideró sus opciones. Huir en el ala los haría visibles y vulnerables. Un barco ofreció capacidades de velocidad y defensiva. ¿Y si este humano realmente era la relación de sangre del niño? Muy bien, Drait estuvo de acuerdo. Pero ahora nos movemos. Marcus asintió. Sígueme. Mantente cerca y trata de no llamar más atención. Se movieron rápidamente a través del acuerdo. Marcus liderando el camino a través de áreas menos pobladas hacia la base de acoplamiento del sur. La presencia de Drata continuó arrastrando escaleras, pero las noticias del incidente de Krelver se habían extendido, y la mayoría de los seres les dieron un amplio nacimiento. El barco de Marcus era un buque de transporte modificado, más grande que una nave personal, pero más pequeña que un verdadero carguero. Su casco tenía las cicatrices de uso largo, pero los agudos ojos de Drat notaron los sistemas de propulsión actualizados y los puertos de armas que no eran estándar en los buques civiles. No es exactamente construido para pasajeros de su tamaño, Marcus admitió cuando se acercaron al barco. Pero la bahía de carga debería acomodarlo si no le importa estar un poco estrecho. He viajado por el vacío del espacio con solo mi propia biología para sostenerme, Drait respondió secamente. Una bahía de carga estrecha apenas es preocupante. Marcus sonrió a pesar de la tensión del momento. Bastante justo. Activó la rampa de entrada del barco con un comando desde su dispositivo de muñeca. Todos a bordo. ¿Quién viene a bordo? Sara dudó, mirando a Drait. ¿A dónde iremos? En algún lugar seguro, Marcus respondió antes de que Drait pudiera responder. Sé que un lugar que el Kver no nos encontrará. Una pequeña luna en el sistema Cygnus con un puesto avanzado de investigación. Buenos amigos míos, ejecutándolo. Nos darán refugio mientras descubrimos nuestro próximo movimiento. Drait intercambió una mirada con Sara. Su vida cuidadosamente construida en la caverna de la montaña estaba a punto de cambiar nuevamente, pero la aparición del Krelver en Nexus Point había eliminado cualquier opción en el asunto. Aceptamos su ayuda, dijo Drait formalmente. Abordaron rápidamente con Drait doblando sus alas con fuerza para apretar las puertas de la bahía de carga. El espacio estaba realmente estrecho para él, pero manejable. Sara insistió en quedarse con él en lugar de unirse a Marcus en la cabina. Los motores del barco dispararon momentos después, y sintieron la suave sacudida de desapego de las abrazaderas de acoplamiento. A través de una pequeña vista de la ventana de carga, vieron cómo Nexus Point caía debajo de ellos. Tu tío parece capaz, observó Drait al alcanzar la velocidad orbital. Sara asintió, su expresión reflexiva. Papá siempre dijo que era el mejor piloto del sector. Pero lucharon por algo. Papá nunca quiso hablar de eso. Las familias son complejas en todas las especies, dijo Drait. Incluso los dragones tienen sus disputas, aunque las nuestras generalmente involucran límites territoriales en lugar de asuntos emocionales. ¿Crees que podemos confiar en él? Drait consideró su reacción al enterarse de su supervivencia parecía genuina, y si actuó para protegerlo del Kver sin dudarlo. Su conversación fue interrumpida por la voz de Marcus sobre el intercomunicador. Tenemos compañía. 3 buques de persecución de Kver acaban de lanzarse desde un barco encapuchado en órbita alrededor de Nexus Point. Correte si puedes. Esto podría ponerse lleno de baches. Drait inmediatamente curvó su cuerpo protectoramente alrededor de Sara. Sostén a mi Forle, instruyó. Ella cumplió sin dudas, después de haber aprendido a confiar en los instintos del dragón. El barco se aceleró bruscamente, presionándolos contra el piso de la bahía de carga. A través de la ventana gráfica,
Pudieron ver la curva de Kepler-5 cada vez más distante cuando Marcus empujó a los motores a sus límites. Su ganancia, informó Marcus, su voz tensa pero controlada. Preparándose para saltar a FTL. Pero necesito poner cierta distancia entre nosotros primero o sus disruptores eliminarán nuestro impulso. ¿Pueden sus sistemas de armas no mantenerlos? Drake preguntó contra uno tal vez. Free lo está presionando. Estos son embarcaciones de militarra. El barco contó con fuerza para acompañarlos, arrojándolos contra el mamparo. Perdón por eso. Tratando de mantenerse fuera de sus cerraduras de apuntar. La mente de Drat se aceleró a través de las posibilidades. Su especie había desarrollado defensas naturales contra el vacío del espacio, pero nunca había intentado luchar mientras estaba expuesto a ello. Aún así, la alternativa era captura o destrucción. Abra las puertas de la bahía de carga, dijo de repente. ¿Qué? La sorpresa de Marcus fue evidente incluso sobre el intercomunicador. Los dragones pueden sobrevivir al vacío por periodos limitados. Puedo involucrar a los buques de Krellver directamente mientras preparas el salto FTL. Eso es una locura, protestó Marcus. Incluso si puedes sobrevivir al espacio, no puedes maniobrar como un barco. No como un barco. No. Pero los dragones tienen otras ventajas. Drake se volvió hacia Sarah, que lo miraba con ojos muy abiertos. Volveré, pequeño. Esto te lo prometo, Drake. No, ella suplicó, aferrándose más a su forleg. El barco se estremeció cuando recibió un golpe de vista de uno de los perseguidores. Las alarmas sonaron por todo el recipiente. No tenemos opciones, admitió Marcus sombríamente. Las puertas de la bahía se abren en 10 segundos. La atmósfera se conservará en el resto del barco. Drake desconectó suavemente el agarre de Sarah. Confía en mí, dijo suavemente cuando he llegado a confiar en ti. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas, pero ella asintió y se movió a una esquina segura de la bahía donde Drake había indicado. Las puertas que se abren ahora, anunció Marcus. La bahía de carga se despresuró al instante cuando las puertas masivas se abrieron, revelando la negrura del espacio llena de estrellas. El cuerpo de Drata se adaptó inmediatamente. Membranas especializadas que cubren sus ojos, sellado de fosas nasales, un proceso biológico que se activará que le permitiría sobrevivir sin oxígeno durante hasta 30 minutos. Con un poderoso empuje de sus piernas, se lanzó desde el barco hacia el vacío. Sus alas se extendieron por completo, atrapando el viento solar de una manera que ningún recipiente mecánico podría replicarse. Este era el entorno natural del tipo de dragón, el espacio entre las estrellas donde habían evolucionado para viajar. Los 3 vasos Quer eran visibles como elegantes formas de insectoides en el contexto de Kepler. 5. Dudaron momentáneamente ante la inesperada vista de un dragón que emerge de su presa. Drake usó esa vacilación, basándose en una habilidad raramente vista por otras especies. Activó el órgano especializado en su cerebro que permitió a los dragones crear agujeros de gusano localizados. No es lo suficientemente grande para todo su cuerpo que requeriría más energía de la que podría ahorrar en este momento, pero lo suficientemente grande para el plasma sobrecalentado que se acumuló en su saco de llama especializado. Una pequeña lágrima en Spaceime apareció directamente frente al buque de Quer de plomo. Desde las mandíbulas de Drat estalló en una corriente de plasma cegadoramente brillante canalizado a través del microbormolé para emerger a solo metros de los sensores delanteros del barco de Quer. El efecto fue devastador. El plasma, lo suficientemente caliente como para rivalizar con una pequeña estrella, se derritió a través de la armadura delantera del barco al instante. Las explosiones secundarias se extendieron a lo largo de su casco a medida que los sistemas sobrecargaban y se cocinaban municiones. En cuestión de segundos, el vaso se redujo a los restos en expansión. Los 2 barcos restantes rompieron la formación, tratando de apuntar al dragón con sus armas. Pero Drake ya se estaba moviendo, sus enormes alas le permitieron cambiar de dirección con una velocidad y gracia que desafió su tamaño. Creó otra microhormole. Esta apertura detrás del segundo buque de Krellver.
Otro estallido de plasma, otra explosión. El segundo barco se alejó, no completamente destruido, pero severamente dañado y ya no es una amenaza. El tercer buque, reconociendo la inutilidad de continuar con el compromiso, comenzó a alejarse. Drake, perseguido, decidido a eliminar a todos los testigos de su escape. Una microvórmole final, una explosión final de plasma. El tercer barco se unió a sus compañeros como escombros en órbita alrededor de Kepler 5. Su tarea completada, Drake volvió hacia el barco de Marcus, que había mantenido su curso lejos del planeta. Cuando se acercó, las puertas de la bahía de carga se abrieron para recibirlo. El reingreso fue menos elegante que su salida. Sus reservas de energía se agotaron al crear los agujeros de microormes y generar las ráfagas de plasma. Apenas logró doblar sus alas a tiempo para evitar dañarlas en las puertas de la bahía. Cuando la atmósfera regresó a la bahía de carga, Drake se derrumbó en la cubierta, su cuerpo masivo se agitó con esfuerzo. Las membranas especializadas se retractaron de sus ojos, sus fosas nasales se revelaron y su sistema respiratorio luchó para adaptarse a la respiración de aire. Sara estaba a su lado al instante, sus pequeñas manos tocando su escala con preocupación. «Drafice, ¿estás bien?» Antes de que pudiera responder, Marcus entró en la bahía de carga, su expresión de asombro absoluto. «¿Qué fue eso en todas las estrellas?», exigió. «Simplemente sacaste 3 buques de guerra de Quer como si no fuera nada». «No nada», Drake manejó entre respiraciones trabajadas. «Un gasto de energía considerable». Marcus sacudió la cabeza con incredulidad. «He escuchado historias sobre las habilidades de los dragones, pero que eso fue más allá de cualquier cosa en los registros. Mi amable prefiere mantener ciertas capacidades privadas», explicó Drake, su brido a la lenta. «Vive. Más para él que para ellos. Pero esos Quer en Nexus Point fueron scouts. Cuando no se reportan, vendrán más. Entonces debemos prepararnos», dijo Drake. «Los Quer son persistentes, pero no son invencibles». Marcus estudió el dragón con el nuevo respeto. «No, parece que no lo son. No cuando se enfrenta a un dragón que protege el suyo». Su mirada se trasladó a Sara, que ya se había quedado dormida contra el lado de Drata, agotada por los eventos del día. «Te debo una deuda que nunca puedo pagar. Ella es toda la familia que me queda». «Ella es especial», reconoció Drake. «No anticipé el vínculo que se formaría cuando la salvé de la aldea ardiente». «La vida tiene una forma de sorprendernos», dijo Marcus. «Incluso aquellos que han vivido durante milenios, supongo». Un retumbar de la risa dracónica sacudió el marco masivo de Drata. «De hecho, ahora vaya a pilotar tu embarcación. Voy a vigilar al niño». Marcus asintió y regresó a la cabina, dejando a Dragon y Human solo en la bahía de carga. Cuando el barco entró en FDL, las estrellas se extienden en líneas de luz visibles a través de la pequeña vista de la ventana gráfica. Drake reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su larga existencia. Durante miles de años, había observado especies más jóvenes con curiosidad separada en el mejor de los casos, desprecio en el peor. Los dragones no se involucraron en los asuntos de seres de corta duración. No formaron archivos adjuntos. No protegieron. No les importó. Y, sin embargo, en el lapso de unos pocos meses, todo había cambiado. Un niño humano había despertado algo en el que había estado inactivo durante milenios. Algo que no había sabido que poseía. La capacidad de conexión, para el crecimiento, para el amor. Mientras Sara dormía pacíficamente debajo de su ala, Drake hizo un voto silencioso. Lo que sea que vino después, la dificultad de Quer, los desafíos inevitables de criar a un niño humano entre las estrellas, lo enfrentaría, no como un observador distante, sino como un participante activo en esta nueva vida inesperada. El antiguo dragón había visto arder un pueblo y había envuelto un ala alrededor de un niño humano. Al hacerlo, había encendido una llama propia, una que eventualmente se extendería por toda la galaxia, cambiando la relación entre dragones y humanos para siempre. Pero esa fue una historia que se desarrollaría durante muchos años. Por ahora,
A medida que el barco los llevaba hacia futuros inciertos, el dragón y los humanos descansaban juntos, unidos por circunstancias, obligados por elección y cambiados para siempre el uno por el otro. El viaje al outpost de investigación de Cygnus pasó sin más incidentes. Marcus demostró ser un piloto hábil y una anfitriona sorprendentemente reflexiva, asegurando que Sara tenía comidas adecuadas y arreglos para dormir cómodos, aunque continuó prefiriendo el lado de Drat para el descanso real. El puesto avanzado en sí era una instalación modesta integrada en la superficie rocosa de una pequeña luna. Su función principal era la investigación xenobiológica, pero también sirvió como una estación de vías para comerciantes y científicos independientes que viajaban por el sector. A su llegada, fueron recibidos por la directora de Outpost, la doctora Alana Reyes, una vieja amiga de Marcus, que escuchó su historia con un aumento de asombro. Un dragón y un niño humano, dijo, sacudiendo la cabeza con asombro mientras se sentaban en sus cuartos privados juntos y ahora son casados por el Kver. Justo cuando creo que he visto todo lo que el universo tiene para ofrecer. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Marcus. Necesitamos un lugar seguro, al menos temporalmente. El doctor Reyes asintió pensativamente. El puesto avanzado es pequeño, pero tenemos una percha auxiliar que podría acomodar a nuestra invitada más grande. Ella miró a Drafe, quien tuvo que agachar su enorme cabezal en la sala. Conocido por respetar los límites jurisdiccionales cuando buscan sus objetivos, Drait observó. Es cierto, admitió el doctor Reyes, pero no estamos indefensas, y lo más importante, no estamos sin amigos. Ella recurrió a Sara, quien había estado observando silenciosamente la conversación. Entiendo que ha sido a través de una orla terrible. Para la aprobación de Drait antes de asentir. Amigo. Pero no está lejos y estarás perfectamente seguro. Después de un aliento suave de Drait, Sara acordó a regañadientes acompañar al doctor Reyes dejando al dragón solo con Marcus. La has cuidado bien, dijo Marcus una vez que se fueron. Mejor de lo que esperaba de un dragón. Drait terminó para él, diversión en su tono. Sin ofender. Ninguno tomado. Ha sido una experiencia educativa para los dos. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. Pero ahora necesitamos discutir el futuro. El Kver no deja de mirar. Son patológicamente minuciosos cuando se trata de eliminar lo que perciben como amenazas. Y un niño humano es una amenaza. No el niño específicamente, pero la expansión humana en este sector amenaza su dominio. El ataque a New Haven fue un mensaje para otras colonias. Los ojos dorados de Drat se entrecerraron. Un mensaje escrito en sangre. Esa es la forma de Kver. Marcus pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración. Lo que no entiendo es por qué están tan concentrados en encontrar sobrevivientes. Un niño no debería importarles. A menos que teman lo que ella presenció, sugirió Drait. O tal vez lo que presencié. Los ojos de Marcus se abrieron con una comprensión repentina. Viste el ataque de principio a fin. Lo hice. Y vi algo que el Kver no querría informar a las autoridades humanas. ¿Qué? La voz de Drat bajó. Los barcos de Kver no estaban solos. Había otro recipiente presente observando desde la alta órbita. Llevaba las marcas de la Concorde Galáctica. La Concordia Galáctica. Una alianza de especies mayores que supuestamente mantenían la paz y el orden en todo el espacio establecido. Si hubieran estado presentes durante un ataque no provocado contra una colonia humana y no hubiera hecho nada para intervenir, eso rompería el reclamo de neutralidad de la Concordia, susurró Marcus. Los humanos se retirarían de todos los acuerdos de cooperación. Podría desencadenar un interpré, confirmó Drait. Por eso el Kver no puede permitir que ningún testigo sobrevivan. Marcus se puso de pie y paseó por la pequeña habitación. Necesitamos llevar esta información a las personas adecuadas, los funcionarios del gobierno humano que pueden usarla como un palancamiento tanto contra el Kver como el Concorde. Una gambita peligrosa, Drafe Caeries. Sirve un propósito más allá de la obsesión de Kver con la eliminación de los testigos. Atraviesa la apertura. Direcciones,
preparación de sistemas defensivos y asegurando investigaciones sensibles. Encontraron al Dr. Reyes y Sara en el jardín hidroponics. El director ya lleva al niño hacia un área segura. Preguntó Quer Marcus mientras se acercaban. El Dr. Reyes asintió sombríamente. 3 barcos, clase de crucero pesado. Exigen que entreguemos a todos los sobrevivientes de la colonia New Haven o enfrentamos el bombardeo orbital. No se les puede permitir llevar al niño, dijo Drake. Su voz no dejó espacio para la discusión. Ya he iniciado protocolos de evacuación, dijo el Dr. Reyes. Tenemos varios buques de investigación pequeños que pueden romper la órbita, mientras que nuestros sistemas defensivos distraen el Quer. Podemos poner a Sara en uno de ellos e ir a donde, exigió Marcus. Simplemente seguirán cazándola. La expresión del Dr. Reyes se endureció. No si creen que está muerta. Ella se volvió hacia Drake. ¿Qué tan bueno eres para crear distracciones? Los ojos del dragón brillaban de comprensión. Excepcionalmente bueno. Un plan se formó rápidamente. Drake emergería del outpost y contrató a los barcos de Quer directamente, llamando su atención y fuego. Mientras tanto, Marcus pilotaba un pequeño buque de investigación que lleva a Sara lejos de la luna, usando la batalla como cobertura para su escape. ¿A dónde la llevarás? Drake preguntó mientras se preparaban para separarse. Tierra, Marcus respondió. Es el último lugar que el Quer se vería y está muy defendido. Ella estará a salvo allí mientras yo ponga en contacto con los funcionarios del gobierno sobre lo que presenció en New Haven. Drake se volvió hacia Sara, que había estado inusualmente tranquilo durante toda la planificación. ¿Entiendes lo que debe pasar ahora, pequeño? Ella asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. No vienes con nosotros, ¿verdad? No inmediatamente, Drake admitió. Debo asegurarme de que su partida segura y luego tengo asuntos que atender. Eso ayudará a garantizar su seguridad continua. ¿Te veré de nuevo? La pregunta salió como un susurro. Drake bajó su enorme cabeza al nivel de los ojos. Esto prometí, Sara Chun. Nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Los dragones no hacen promesas a la ligera, porque debemos vivir con nuestras palabras para milenios. Ella arrojó sus brazos alrededor de su hocico, abrazándolo lo mejor que pudo. Lo haré, te extraño a ti y a mí, uno pequeño. Ahora ve. Tu tío te protegerá hasta que nos volvamos a encontrar. Con un corazón pesado, Drake observó cómo Sara seguía a regañadientes a Marcus hacia la bahía de Docking, donde esperaba el barco de investigación. El dragón luego se volvió hacia el Dr. Reyes, quien estaba coordinando las defensas de Outpost. Necesito acceso a la superficie, dijo. Y quizás un momento para prepararse. El Dr. Reyes asintió. La esclusa de aire principal puede acomodarlo. Fue diseñado para grandes equipos de investigación. Ella dudó, luego agregó. ¿Qué estás haciendo por ese niño? Es extraordinario. Ella es extraordinaria, Drake respondió simplemente. Minutos después, Drake se paró en la superficie estéril de la luna, mirando a los 3 cruceros Quer visibles contra el cielo lleno de estrellas. Su cuerpo comenzó las transformaciones biológicas necesarias para los viajes espaciales. Membranas que cubren órganos sensibles, células especializadas que se activan para proteger contra la radiación y el vacío. Mientras se preparaba para lanzarse hacia los vasos enemigos, Drake reflexionó sobre cuán profundamente había cambiado su existencia desde ese momento. Había visto quemarse a New Haven. Durante milenios, había observado el universo con curiosidad separada. Ahora era un participante activo, que no luchaba por territorio o dominio, sino para el futuro de un niño humano que de alguna manera se había vuelto precioso para él. Con un poderoso empuje de sus piernas, Drake se lanzó desde la superficie de la luna. Sus enormes alas se extienden a su tramo completo. Su objetivo era el principal crucero de Quer, que comenzaba a posicionarse para el bombardeo orbital del avanzado de la investigación. Cuando se acercó, el fuego de armas estalló de los sistemas de defensa del crucero. Las vigas de energía y los proyectiles cortaron a través del vacío a su alrededor.
Pero los movimientos de Drata eran demasiado rápidos, demasiado impredecibles para los sistemas de orientación diseñados para rastrear buques convencionales. Desde el rabillo del ojo, vio un pequeño barco de investigación, el buque de escape de Marcus y Sarah, lanzándose desde el puesto avanzado e involucrando inmediatamente sus sistemas de sigilo. Bueno. La atención del Kver se fijó firmemente en la amenaza más obvia, él mismo. Drait abrió sus mandíbulas. Canalizar la energía en su saco de llama especializado, creando agujeros de microormes en la batalla, agotó sus reservas rápidamente, pero solo necesitaba deshabilitar, no destruye, los 3 barcos, lo suficiente como para permitir que el recipiente de investigación escape y convencer al Kver de que todos los testigos habían perecido. La batalla que siguió más tarde se convertiría en una leyenda entre las especies que habitaban el sector. Un solo dragón contra 3 cruceros de guerra Kver, danzando a través del vacío y los rayos de energía con una gracia imposible, golpeando con precisión y una fuerza devastadora. Uno a uno, los cruceros sufrieron daños críticos. Los sistemas de armas se fundieron por ráfagas de plasma dirigidas con precisión, los motores se inutilizaron por agujeros microscópicos que redirigieron su propia energía contra ellos. Drait tuvo cuidado de no destruir las naves por completo, dejando intactos sus sistemas de soporte vital y comunicación. Cuando los motores principales del tercer crucero se apagaron, Drait se colocó frente a las ventanas del puente. Sabiendo que los comandantes Krellver podían verlo con claridad, abrió las fauces de par en par, permitiendo que el plasma se acumulara visiblemente en el fondo de su garganta, una clara amenaza. Las armas restantes del crucero se apagaron. Una rendición. Drafe transmitió un mensaje directamente a las naves Quer utilizando el órgano especializado que permitía a los dragones comunicarse a través del vacío. El niño humano de New Haven murió en su ataque. Lo presencié. No hay supervivientes. Su misión ha sido completada. Pero sepan esto, los dragones están observando ahora. Si atacas otro asentamiento humano, te enfrentarás no a uno de los míos, sino a muchos. Era un engaño, por supuesto. Los dragones rara vez actuaban en conjunto, y la mayoría tendría poco interés en proteger colonias humanas, pero los Krellver no tenían forma de saberlo, y la demostración de poder que acababan de presenciar daría credibilidad a la amenaza. Dicho esto, Drait se apartó de las naves averiadas y se lanzó a las profundidades del espacio, no hacia el puesto de investigación, donde los observadores podrían rastrear su rumbo, sino en dirección opuesta, alejándose del camino que habían tomado Marcus y Sarah. Una vez seguro de estar fuera del alcance de los sensores de los Krellver, Drait activó su habilidad más intensiva en energía, la generación completa de agujeros de gusano. Su órgano cerebral especializado creó una grieta en el espacio-tiempo lo suficientemente grande como para que pasara todo su cuerpo, conectando su ubicación actual con un punto a cientos de años luz de distancia. El viaje a través del agujero de gusano fue instantáneo desde la perspectiva de los observadores externos. Pero para Drait, fue un prolongado momento de desorientación mientras su conciencia se extendía por el espacio. Cuando emergió, se encontraba en un sistema estelar familiar, uno que albergaba un antiguo santuario de dragones en la luna de un gigante gaseoso. Allí recuperaría fuerzas y planearía sus próximos movimientos. Los Quer creerían que Sarah había muerto, pero Drait no se hacía ilusiones de que el asunto estuviera realmente resuelto. Tarde o temprano, descubrirían la verdad o surgiría alguna otra amenaza. Su juramento a Sarah no era un compromiso temporal, sino una promesa de por vida, y los dragones vivían vidas muy, muy largas. Pasaron los meses en la Tierra. Sarah se adaptaba a la vida en el abarrotado mundo natal de la humanidad bajo la tutela de Marcus. La información sobre la complicidad de la Concordia Galáctica en el ataque a New Haven se había presentado cuidadosamente a las autoridades humanas, creando una influencia diplomática que resultó en nuevos acuerdos de protección para las colonias humanas. Los Quer, ante la presión tanto de los negociadores humanos como de la amenaza implícita de la intervención de los dragones, se habían retirado de los sectores en disputa. La paz, aunque inestable, se había establecido. Pero Sarah no había olvidado a Drait. Cada noche,
Miraba las estrellas visibles a través de la ventana del apartamento de Marcus y se preguntaba dónde estaría su dragón protector. A pesar de la amabilidad de su tío y la relativa seguridad de la Tierra, se sentía incompleta, como si una parte de ella se hubiera quedado atrás en aquella caverna montañosa de Kepler 5. Entonces llegó la noche de la lluvia de meteoritos. Sara estaba sentada en el balcón del apartamento, observando los rayos de luz que cruzaban el cielo terrestre cuando una luz en particular comenzó a comportarse de forma extraña. En lugar de caer en línea recta, se movía en elegantes arcos, haciéndose más grande a cada instante. Su corazón se aceleró. Sabía que ese movimiento lo había visto innumerables veces durante sus vuelos por las montañas de Kepler 5. Tío Marcus, llamó, sin apartar la vista de la figura que se acercaba. Está de vuelta. Dwight ha vuelto. Marcus salió del apartamento, siguiendo su mirada hacia el cielo. Su mano se movió instintivamente hacia el arma que aún portaba, luego se relajó al reconocer la distintiva silueta ahora visible contra el cielo nocturno. Bueno, que me aspen, murmuró. Los dragones realmente cumplen sus promesas. Drafe aterrizó con sorprendente delicadeza en el gran parque público adyacente al edificio de apartamentos de Marcus. Su llegada causó pánico inmediato entre los pocos visitantes nocturnos del parque, quienes huyeron al ver al enorme depredador. Sara no dudó. Salió corriendo del apartamento. Marcus la seguía de cerca, pidiéndole que esperara. Pero nada pudo detener su precipitada carrera hacia su amiga. Dwight bajó su enorme cabeza mientras ella se acercaba. Sus ojos dorados brillaban con lo que solo podría describirse como alegría. «Hola, pequeño», refunfuñó. Sara lo abrazó con todas sus fuerzas. «Has vuelto», susurró. La asociación floreció. La colonia estableció estaciones especiales de recolección de energía en órbita que fueron diseñadas específicamente para la alimentación del dragón, lugares donde las criaturas podían absorber de manera segura la energía que necesitaban sin interrumpir los sistemas humanos. A cambio, los dragones visitaron regularmente el planeta utilizando sus habilidades únicas para acelerar el proceso de terraformación. Los cazadores nunca regresaron al nuevo sistema terrorista. Star explicó a través de Mason que habían difundido la noticia entre su tipo sobre este refugio seguro, advirtiendo a todos los dragones que eviten los territorios del cazador y los carriles de envío establecidos donde podrían ocurrir malentendidos. 10 años después del día en que Mason había llevado agua a un dragón moribundo, el nuevo terror apenas era reconocible. Lo que una vez había sido una colonia en dificultades en el borde de un vasto desierto ahora era un asentamiento próspero rodeado de bosques y campos. El proceso de terraformación, sobrealimentado por asistentes de dragón, había transformado casi la mitad de la superficie del planeta. Mason, que ahora tiene 22 años, se había convertido en el jefe xenobiólogo de la colonia y un enlace oficial con los dragones. Su conexión infantil con Star se había convertido en un sofisticado sistema de comunicación que permitía un intercambio de información complejo entre humanos y dragones. Juntos, habían desarrollado tecnologías que beneficiaron tanto a las especies como a los protocolos establecidos para la interacción pacífica. En el aniversario de su primera reunión, Mason se paró en una colina con vistas al exuberante valle que alguna vez había sido desierto árido. Star descendió del cielo para unirse a él, su forma masiva arrojó una sombra sobre el paisaje de abajo. Es difícil de creer que todo comenzó con una jarra de agua, dijo Mason, colocando su mano sobre la brillante piel de su amigo. La respuesta de Star llevó la sabiduría y el afecto de sus años de amistad, amabilidad, poder, cambio, universo. Mason sonrió, entendiendo perfectamente. A veces, el acto de compasión más pequeño podría cambiar todo, podría forjar conexiones entre las propias estrellas, uniendo especies que nunca deberían haberse conocido, creando armonía donde solo podría haber habido miedo y conflicto. A medida que el sol se puso sobre el nuevo terror, el humano y el dragón observaban juntos, su amistad es un testimonio de las formas inesperadas en que el universo podía desarrollarse. Cuando alguien eligió la amabilidad por la indiferencia, cuando alguien se negó a abandonar a una criatura necesitada,
incluso una tan extraña como un dragón moribundo de las estrellas. Y ese fue el final de la historia. Si escuchó hasta aquí, no olvide dejar comentarios sobre lo que pensó de la historia en los comentarios, ya sea positivo o negativo. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deje su similar y suscríbase al canal para obtener más historias como esta. Y dejaré aquí en la pantalla otro video que esté seguro de que te gustará. Gran abrazo y nos vemos en el siguiente.